En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 20ª lección de Mariología. Invoquemos al Espíritu Santo. Divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Amén. Bienvenidos todos a nuestra lección número 20 y a las últimas de la asignatura de Mariología. Concluyamos el capítulo 11 que trata sobre la asunción y la realeza de la Santísima Virgen María. En una primera parte vimos la asunción y en una segunda parte vimos la realeza de María. Y estábamos viendo un poco los alcances que tiene la realeza de María. O sea, María en el cielo ya reina, ¿verdad? Y habíamos dicho un poco que habían algunas formas, no algunas formas, sino unas tres elementos que son los tres alcances, podríamos decir, que tiene la realeza de María ahí en el cielo. En primer lugar, en sentido pleno, en sentido propio y absoluto, estamos claros que Jesucristo, Dios y hombre, es Rey. Ese es un primer elemento, ¿verdad? Para reflexionar sobre el alcance de la realeza de la Santísima Virgen María. Entonces, de este reinado universal de Jesucristo participa ella también de esa misma dignidad real, aunque de modo limitado o analógico. En ese sentido, queremos decir que ella como criatura, pues no tiene la plenitud de la realeza que tiene Jesucristo, por supuesto, porque ella es un ser humano. Entonces, esta realeza de la Santísima Virgen María, una realeza relativa y subordinada, se proyecta en un poder que habíamos dicho en la lección anterior, en un poder de ella de intercesión ante su Hijo Jesucristo y también de una eficacia incomparable y segura de su intercesión. En un segundo lugar, veamos que el alcance que tiene la realeza de la Santísima Virgen María es porque siendo su realeza de índole espiritual, porque primariamente el reino de Cristo es un reino espiritual, ya que el objeto propio de la redención es liberar a la humanidad del pecado y de la muerte y conducirla a la patria definitiva. Por un lado, también mediante el ejercicio de las virtudes cristianas, por supuesto que tenemos que aportar todos. Ahora bien, si ya en su vida terrena fue la perfecta seguidora de su Hijo Jesucristo, María Santísima, y la intercesora de los hombres en su vida terrena, entonces actualmente en la gloria celestial ejerce su mediación eficaz para la salvación y la santificación de los redimidos. Por esa razón, la Santísima Virgen María ejercita su poder real, su poder de Reina Madre, especialmente sobre aquellos dones espirituales y sobrenaturales que conducen a los hombres pues a su fin último, o sea, a la salvación. Ella interviene e intercede por lograrnos esos dones espirituales y sobrenaturales para llegar al cielo. Un tercer alcance que tiene la realeza de María es que es una realeza universal, no solamente celestial o solamente terrena. Abarca los dos ámbitos, lo temporal y lo trascendente. Es una realeza universal,
abarca el cielo y la tierra, abarca a todas las criaturas que existen en el universo entero, los hombres y los ángeles. Su reinado se extiende al cielo, por un lado, donde los ángeles y los santos la honran y la veneran como verdadera madre del rey, ¿verdad? La reina madre. Entonces también, por otro lado, se extiende su realeza universal al purgatorio, porque ella, ejercitando su poder, al inducir a los fieles a ofrecer sufragio por las almas del purgatorio, intercediendo ante Dios en su favor y consolándolas en sus tormentos, la Santísima Virgen María pues tiene incidencia en el purgatorio. Y también, como es un reinado universal, también se extiende a la tierra, nuestra tierra, cuidando a la iglesia militante y a todos los hombres. Fíjate que no solamente a la iglesia, entonces ella intercede por todos los hombres del mundo, alcanzándonos a todos, principalmente a los cristianos, pero a todos los hombres de su Hijo Jesucristo, alcanzándonos todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Y también la realeza universal de la Santísima Virgen María tiene poder sobre los demonios, haciendo vanos todos los esfuerzos diabólicos para perder a los hombres. Entonces la Santísima Virgen María también tiene incidencia en las malicias del demonio, porque en la medida de la voluntad de Dios ella destruye toda la malicia del demonio. Muy bien, capítulo 12. La misión materna de María. Una introducción para ver qué nos dice este texto sobre la misión materna, porque es hermosa la misión de la Virgen María. Ok, la maternidad de la Santísima Virgen María dice una primera y principal referencia al Redentor. Ella es verdadera madre de Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, redentor y salvador de los hombres. Ahora bien, dada la indisolubilidad con que ella está unida a Cristo en su ser y en su misión, la maternidad de la Virgen María dice también al mismo tiempo esencial referencia a la misión de su Hijo Jesucristo. Entonces, en primer lugar, en referencia la maternidad de la Santísima Virgen María, en referencia al Redentor. En segundo lugar, en referencia a la misión de Jesucristo. Y en consecuencia también dice una esencial referencia a la soteriología, o sea, a la salvación de los hombres. La madre del Redentor entonces tiene un lugar preciso y singular en el plan de la salvación. Se trata de un papel que, en consecuencia de su maternidad divina y que reviste en sí mismo caracteres maternos, ella coopera a la salvación de los hombres, ejerciendo precisamente esa maternidad en toda su plenitud. Ella es madre de Jesucristo, pero también madre de la iglesia. Juntando esos dos elementos, es la madre del Cristo total, el Cristo místico, el cuerpo místico con su cabeza, que es el mismo Jesucristo. Muy bien, ahora el Concilio Vaticano II describe esta cooperación de la Santísima Virgen María en la salvación de los hombres en la Lumen Gentium 56, que es referido al capítulo número 8 pues, de la Lumen Gentium, referido a la Santísima Virgen María. Entonces, dice el concilio que esta cooperación aparece con nitidez ya en la primera dedicación de la Iglesia, en la primera predicación de la Iglesia, perdón. Entonces el Vaticano hace referencia entonces a los principios mismos de la Iglesia. Y es clara la intencionalidad teológica con la que el Nuevo Testamento la presenta a ella, a la Santísima Virgen María, recibiendo en el anuncio del ángel y aceptando con fe y con entrega el ser madre del Redentor, según dice San Lucas. Repasemos.
la Sagrada Escritura tiene una clara intención teológica, ¿verdad? Para que comprendamos esa maternidad de María. En primer lugar, aceptando a través del anuncio del ángel la entrega total como madre del Redentor. En segundo lugar, en el Evangelio también de San Lucas intercede ante su Hijo Jesucristo, adelantando su hora en las bodas de Caná, dice el Evangelio de San Juan capítulo 2. También perseverando en esta unión y aceptando de una manera materna al pie de la cruz esa misión que le encomienda a Jesucristo, y vemos que está referido en el Evangelio de San Juan capítulo 19. También agrupando en torno a sí misma la primera comunidad a la espera de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. En los Hechos de los Apóstoles está referido en el capítulo 1. Entonces, la Sagrada Escritura tiene una intención teológica que con estos pasajes tan palpables que se puede decir que esta verdad se encuentra implícitamente en la Sagrada Escritura. Está también explícitamente presente también en la misma tradición desde los inicios de la iglesia naciente. Entonces, avanzando en esta referencia a la maternidad divina, avanzando en la historia, esta cooperación después de Pentecostés ha tenido, o más bien ha ido recibiendo diversos nombres. Que llevan consigo una gran riqueza de matices y de aplicaciones. En primer lugar, ese paralelismo de los santos padres de la Iglesia, Eva María, que ha llevado a considerar a la Santísima Madre de Dios como madre de todos los vivientes, poniendo de relieve su maternidad espiritual. En cuanto es prototipo de la Iglesia, la Santísima Virgen María es la hija más excelsa de la Iglesia, pero también es el prototipo. ¿Qué quiere decir prototipo? Que ella es el modelo para definir lo que es la Iglesia. La Iglesia es madre, en cuanto que en su concepción por la obra del Redentor, ella nos hace referencia pues a nuestra propia misión. Ella es imagen de la Iglesia. Se trata esta colaboración, esta cooperación de la Santísima Virgen María, se trata de una cooperación que ocupa toda la vida de la Santísima Virgen María. ¿Y cuál es toda esta cooperación? Desde los inicios. Comienza con el fiat de la Anunciación, adquiere un matiz nuevo y único en su unión con Cristo en el Calvario, cuando la designa Madre de todos los vivientes, y se despliega en su eficacia salvadora a lo largo de toda la historia de la salvación y a lo largo de toda la historia de la Iglesia, porque la historia de la Iglesia es también historia de salvación. Esto lleva consigo como un aspecto del paralelismo la afirmación de la maternidad espiritual sobre todos los renacidos en Cristo por el bautismo, que es la figura de la Iglesia. María es figura de la Iglesia en ese sentido, porque la maternidad espiritual de la Iglesia es porque a través del sacramento del bautismo en la Iglesia nacen espiritualmente todos los hijos de Dios. Ahora bien, esta maternidad no es una hermosa metáfora, sino una gozosa realidad. O sea que esto no es puramente doctrina teológica teórica, es una realidad la que nosotros encontramos en la revelación a través del magisterio y de la doctrina de la Iglesia. No es una metáfora, es una gozosa realidad. En consecuencia, se encuentra María indisolublemente ligada con la realidad de su influjo materno y con la realidad con que ella colabora a nuestro nuevo nacimiento en Cristo por el bautismo. Fíjense bien, entonces la Iglesia, imitando a María, da a luz a todos los hijos de Dios a través del bautismo, o sea, el nacimiento en Cristo. Esta consideración de la maternidad espiritual de María lleva
ineludiblemente a la consideración de la forma en que la Santísima Virgen María nos da la vida, es decir, su mediación en el mediador. El mediador de Dios y los hombres es Cristo, y ella es la mediadora entre nosotros y Cristo. Y a su dispensación de la gracia, a su intercesión en favor de todos los hombres, de todos nosotros, pues es a través de esta mediación y de esta dispensación de la gracia como realmente nosotros somos regenerados en Cristo, ejerciendo así sobre nosotros una maternidad que no es metafórica, sino que es real. Entonces, la iglesia, cuando actúa a través de los sacramentos, con el bautismo, trayendo a la vida espiritual a todos los hijos de Dios, la iglesia está realizando la misma misión que realizó María al dar a luz a su Hijo Jesucristo, Redentor del mundo, Salvador de todo el universo. Entonces, en cada bautismo está la intercesión de la Santísima Virgen María. Pero no solamente en cada bautismo, sino que en cada sacramento. Recuerden que los sacramentos son los medios a través de los cuales nosotros podemos recibir ordinariamente la salvación. Entonces, en cada sacramento, ella es una intercesora de primera categoría para que nosotros recibamos la gracia santificante en todos los sacramentos y seamos regenerados cada vez que nos encontremos en un sacramento con este Cristo que nos ama. Ahora bien, avanzando en la historia de la iglesia, desde San Pedro Damiano, se afirma que en la obra de nuestra redención, nada se ha hecho sin María. A Cristo por María, dice San Luis María Griñón de Montfort. Y ya lo decía San Pedro de Damiano. Nuestra redención no se realiza si no es con María. Sin María no se puede hacer nada. Hasta San Anselmo también, que San Anselmo destaca que los bienes de la redención nos han venido a través de ella, de María. Y las bellas expresiones de San Bernardo llamando a María gracia invetrix, mediatrix, salutis, restauratrix seculorum, hasta los más recientes textos de la salutación con los títulos, ¿verdad? La salutación que le hace el Concilio Vaticano II en primer lugar, que le llama abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Entonces, viendo en esta la realidad que se designa estos aspectos diversos del ejercicio del oficio materno, con el que la Santísima Virgen María coopera con Cristo de manera singular en la obra de la redención. Miren, nosotros no podemos sacar a María de ninguna actividad nuestra. Ella siempre tiene que ir porque ella es la intercesora, es la medianera. Ella es la que hace eficaz incluso toda la oración de la iglesia. La Santísima Virgen María es la que la hace eficaz porque Dios le encomendó a ella una maternidad especial para todos nosotros. Incluso yo diría que hay algunos grupos de las parroquias, no solo la nuestra, de muchas parroquias, que desprecian a María porque dicen, no, nosotros vamos directamente a Cristo, nosotros solo le rezamos a la Ave María o el Rosario a María, ella nada tiene que ver porque es Cristo el Redentor. Estamos equivocados. Ella tiene una intervención a través de su Hijo Jesucristo para alcanzarnos a nosotros la redención. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque dice el Papa Pablo VI en Marialis Cultus que una de las notas características del buen cristiano es su devoción a la Santísima Virgen María. Es un elemento cualificador, dice el Papa, la devoción a María, porque un cristiano que no ama a María, yo creo que va por el camino equivocado. Muy bien. Los mariólogos, sobre todo antes del Concilio Vaticano II,
se encuentran divididos al estructurar las diversas facetas de la cooperación de María en la salvación de los hombres, y que en esta cooperación obviamente ha de concebirse en tan estrecha relación con Cristo, tan en dependencia de la verdad de que Él es el único Salvador y es el único mediador, como dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2. Que de ninguna manera pueda presentarse a la Santísima Virgen María como un coprincipio, como algo que se ha de añadir a la obra redentora de Cristo. Este es un problema que tenían los mariólogos antes del Concilio Vaticano II, porque querían quitarle esa mediación que tiene María, esa misión de abogada, de auxiliadora, socorro y mediadora que define el Concilio Vaticano II. Entonces, finalmente, dejando aparte estas cuestiones suscitadas con este término y con el concepto de corredentora, es claro que al afirmar una cooperación maternal de la Santísima Virgen María en la salvación de los hombres, se entra en un terreno de graves repercusiones teológicas y la posibilidad de que un redimido coopere con el Redentor en la obra de la redención, pues para algunos no les cabe en su cabecita reducida, ¿verdad? Entonces, en este conflicto anterior al Concilio Vaticano II, nos encontramos pues aquí ante una de las cuestiones nucleares con el diálogo ecuménico con las diversas confesiones protestantes, y que es una cuestión que afecta esencialmente a la antropología teológica. Nada tiene que ver el pensamiento protestante con la definición del magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la enseñanza del Concilio Vaticano II no deja lugar a duda al destacar que la cooperación libre y consciente de la Santísima Virgen María, la encarnación del Verbo, no se limita solamente al momento de la Anunciación, sino que esa maternidad se extiende y se prolonga a lo largo de toda la vida, de toda su vida terrena y celeste. Y tiene un momento culminante esa maternidad en el Calvario, y sigue prolongándose en su cuidado materno hacia todos los hombres de todos los tiempos. Fíjense ustedes que la misma Sagrada Escritura habla de cómo su Hijo Jesucristo la fue preparando en su vida terrena y en su vida pública, no tanto en su vida oculta, sino en su vida pública, la fue preparando para que ella muriera a la maternidad natural humana, para que ella naciera a una maternidad espiritual y universal. Fíjense bien que nosotros vemos algunos textos del Evangelio donde pareciera que Jesucristo la desprecie cuando le dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son estos los que cumplen la palabra de Dios. O en el otro pasaje, cuando una persona alaba a su madre y le dice Jesucristo: más bien son dichosos los que cumplen la palabra de Dios y la ponen en práctica. No es para despreciar a la Santísima Virgen María, sino para exaltarla en primer lugar, porque ella es la primerísima que cumplió de tal manera la palabra de Dios que en ella se hizo vida la palabra de Dios. Y en segundo lugar, porque Cristo, si acaso ella se presentaba y él no la atendía, es porque él quería que Santísima Virgen María, su mamá, muriera a esa maternidad carnal y despertara a una maternidad espiritual, una maternidad universal, una maternidad que rebasa todos los ámbitos del tiempo y de la eternidad. Entonces, definitivamente que Jesucristo en esta pedagogía con la que trató a su madre en vida, era para prepararla a esta gran misión.
¿verdad? Entonces no podemos nosotros, porque con el Concilio Vaticano II tenemos que darle su lugar a la Santísima Virgen María, que toda nuestra vida, incluido el ambiente sacramental, está imbuido dentro de esta intercesión real. Fíjense bien, una intercesión que tiene una eficacia incomparable y segura porque Dios la constituyó reina madre de todo el universo. No es cualquier cosa. La Santísima Virgen María es nuestra reina desde siempre y para siempre. Muy bien. Primera acápite del capítulo 12 de la misión materna de María. Primero, la maternidad espiritual. María es verdadera madre de los hombres en el orden de la gracia, dice el Vaticano II, porque ella coopera a la vida y al crecimiento espiritual de todos los fieles. Ella está con nosotros, intercediendo con nosotros. Le dice a Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu mamá, le dice. A Bernardo en Cuapa le dijo, yo voy a estar contigo, no, porque él tenía miedo que lo perseguían y lo querían echar preso. No tengas miedo, le dice, que yo estoy contigo. María está con nosotros. ¿Y cuáles son las bases bíblicas de la maternidad espiritual de María? El Evangelio de San Juan capítulo 2, todo este episodio se encuadra en la perspectiva de María como madre que actúa también ante su Hijo Jesucristo y ante los servidores. Acuérdense que ella intercede para que se diera el milagro de la conversión del agua en vino. Y ese es una gracia, un milagro que se lo concede a una pareja, a un matrimonio. Ella es madre de los matrimonios. El Evangelio de San Juan capítulo 19 también, María es madre de los seguidores de su Hijo, porque ahí Jesucristo se le encomienda a Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu Hijo. En segundo lugar, la maternidad espiritual a lo largo de la historia. En este sentido, los primeros santos padres de la Iglesia, la maternidad espiritual de María viene expresándose por la figura de la nueva Eva. La nueva Eva tiene un gran sentido, no crean que solamente es una comparación, un paralelismo antitético. Eva la mala, María la buena. Eva nos llevó al pecado, María nos trajo la salvación. Es más amplio todavía, si ciertamente eso es verdad, también tenemos que decir que María, como Eva, que es la madre de todos los vivientes, María es la madre de todos los seres humanos también. En ese paralelismo que hacen los padres, eso es lo que se quiere revelar, que María es madre de todos los salvados, de todos los vivientes, ¿verdad? Ahora, San Agustín, avanzando en la época de los santos padres, desarrolla la doctrina en la que María es madre del Cristo total. Recuerdan lo que hemos dicho. Madre de la cabeza y madre de los miembros. Nosotros por el bautismo somos miembros de ese cuerpo místico de Jesucristo. Entonces ella es madre del Cristo total. Su Hijo Jesucristo, que es la cabeza, y todos nosotros que somos parte somos miembros del cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia. Ahora bien, en la Edad Media se generaliza la doctrina que pone como base y fundamento a la maternidad espiritual de María. Con este testamento de Jesucristo en el Calvario del Evangelio de San Juan capítulo 19. Entonces, a partir de entonces, de esta misión que le hace Jesucristo a María y a Juan, he ahí a tu madre y he ahí a tu hijo, que le dice a Juan. Entonces, a partir de entonces, se hace lugar común esa cita de San Juan para afirmar esta maternidad de la Virgen María como una prerrogativa que está pacíficamente aceptada a lo largo de toda la historia posterior de la Iglesia. Entonces, esto quiere decir que a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, nadie ha refutado esta maternidad espiritual. Nadie la ha refutado. Más bien todos los grandes teólogos y los padres de la Iglesia y todos los pastores de la Iglesia
han corroborado esta prerrogativa que le dio el Señor a la Santísima Virgen María en beneficio de todos nosotros. Nadie ha puesto en duda este tema de la maternidad espiritual. ¿Qué dice el magisterio? Aquí está el Papa León XIII, el capítulo 8 de la Lumen Gentium, el Papa Pablo VI, Juan Pablo II. A ver qué dice. Papa León XIII es el primer papa que utiliza la expresión maternidad espiritual. Y el Papa sostiene que realmente ella, María, nos ha dado a luz en el Calvario. Nosotros nacemos del Calvario de Cristo, porque cuando Jesús muere y resucita, nosotros ya adquirimos por nuestra muerte, morimos al pecado y nacemos a la vida de los hijos de Dios. Y ella está allí. ¿Por qué? Porque ella nos da luz en el momento que Jesús le recomienda a María al discípulo amado. Mujer, le dice, he allá tu hijo. Maternidad espiritual. Entonces, todos los papas también, a partir del Papa León XIII, todos los romanos pontífices posteriores han confirmado de muchas y variadas formas esta misma doctrina de la maternidad espiritual y universal. La Lumen Gentium en el capítulo 8 también dice que la maternidad espiritual de María constituye como una filigrana que serpentea a través del texto del capítulo 8, originando su tema base. O sea, el tema base de la Lumen Gentium es la maternidad divina de María, que María es la madre de la Iglesia, por ser la madre de Cristo, por ser la que nos trajo a Cristo y que nos trajo la redención a través de su Hijo Jesucristo. El Papa San Pablo VI también, por su parte, seguirá la línea programática del Concilio Vaticano II, y el Papa Pablo VI, que se las recomiendo, abunda en la prerrogativa de la maternidad espiritual de María en su exhortación Marialis Cultus. No sé si algunos ya la tienen, yo sé que algunos ya tienen esta exhortación del Papa Pablo VI, la Marialis Cultus, que debería ser obligatorio de todo el que estudia la Mariología. Debería ser obligatorio leer la Marialis Cultus, leer el capítulo 8 del Concilio Vaticano II y leer también toda la referencia mariológica que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica. El Papa San Juan Pablo II también prosigue el desarrollo doctrinal contenido en este último Concilio Vaticano II y lo deja plasmado en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el Catecismo repite la doctrina del concilio citando literalmente todos los puntos que antes hemos comentado ya sobre este tema de la maternidad divina y espiritual de la Santísima Virgen María. Número 4, ¿cuál es el fundamento teológico de la maternidad espiritual de María? Del desarrollo de los santos padres en la tradición de la Iglesia y posterior a esa tradición de los padres de la Iglesia y de la doctrina de los pontífices, tenemos que deducir que a María le compete ser madre espiritual de todos los hombres por los siguientes motivos, ¿verdad? En primer lugar, por ser madre física de Jesucristo. En segundo lugar, por su cooperación en la obra de la redención. En tercer lugar, por su presencia al pie de la cruz. Esos tres elementos principalmente. El primero, por ser madre física de Jesucristo, en el eterno designio divino de Dios, en la encarnación del Verbo, en ese designio está incluida la elección de María como Madre de Dios. Cuando Dios pensó en la unión hipostática de su divinidad con nuestra humanidad en el seno de María, Dios ya había pensado en ese Redentor
que tuviera una madre. Entonces María ya fue pensada en el mismo designio divino de la encarnación. Ya estaba incluido en ese designio esa elección especial que Dios hizo con la Santísima Virgen María como Madre de Dios. Por lo tanto, toda la vida de la Virgen María está condicionada por su Hijo y por la misión de su Hijo. Ahora bien, Cristo ha venido para que regenerados formemos un solo cuerpo con Él. Y por lo tanto, María, al concebir a su Hijo, a la vez concibe a todos los que a lo largo de los tiempos constituiremos el cuerpo místico de Jesucristo. María engendra y da a luz físicamente a Jesucristo, cabeza del Cristo total. A nosotros también nos da a luz miembros del cuerpo místico que nos origina espiritualmente. Nacemos, o sea, nuestro origen es espiritual a través de su intercesión. Ok, segundo, por su cooperación en la obra salvadora. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, al asociarse como nueva Eva a su Hijo, participa activamente en la redención. Como de forma activa intervino Eva en la caída del género humano, de ahí que se pueda afirmar que con toda exactitud que María es causa de nuestra vida sobrenatural. Por lo tanto, en ese plano es verdadera Madre nuestra. ¿Por qué razón? Porque si nosotros aceptamos que por Eva tenemos pecado, ¿por qué no vamos a aceptar que por María tenemos la gracia, que es Cristo nuestro Redentor? En eso ella es colaboradora, cooperadora, socia activa, decíamos en las clases anteriores, de la obra de la redención, de la obra soteriológica de Jesucristo. Y en tercer lugar, por su presencia también al pie de la cruz. Porque Jesús, antes de morir, dirigiéndose a su madre, le confió a Juan como hijo suyo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Pero no solamente se está refiriendo a Juan. El discípulo amado es una referencia para que nosotros entendamos que todos somos discípulos amados y que a todos fuimos encomendados al cuidado de esa madre tan hermosa que tenemos. Se puede decir entonces de forma resumida que Santa María de Nazaret, al asentir, o sea, al aceptar mediante su fiat al mensaje angélico, se convierte inicialmente en nuestra madre, porque en aquel instante comienza nuestra redención. En el momento de la encarnación del Hijo de Dios, en ese momento comienza nuestra redención. Acuérdense cuando nosotros hablamos en Cristología que la obra redentora de Jesucristo no es solamente su pasión, muerte y resurrección, sino que inicia la obra redentora de Jesucristo con la encarnación. Ahí comienzan los padecimientos de Cristo por nuestra salud, por nuestra redención. La cooperación de la Virgen Santísima en la redención del mundo es el elemento integrativo de esa maternidad de María. Y su presencia al pie de la cruz es el elemento completivo y perfectivo de esa maternidad espiritual sobre todos los hombres. Les explico esto. En el momento de la encarnación, cuando ella colabora en la redención, se establece el primer elemento integrativo. Ella integra en la divinidad de la Santísima Trinidad, integra nuestra humanidad aportando ella su cuerpo humano, porque Cristo recibe carne y sangre de ella directamente. Entonces ahí inicia de una manera integrativa la maternidad de María. Ahora bien, en el momento que se le da la misión, mujer, ahí tienes a tu hijo, ese constituye un elemento completivo, o sea,
un elemento que completa la maternidad espiritual y universal, pero que también no solamente la completa, sino que la perfecciona. ¿Por qué? Porque es el elemento completivo y perfectivo. Entonces, en ese momento se hace completamente y perfectamente la maternidad, a partir de ese momento de la cruz, la maternidad espiritual de María sobre todos nosotros los hombres, los hijos de Dios. Número 5, naturaleza de la maternidad espiritual de María. Algunos teólogos católicos sostienen que la Santísima Virgen María es madre de los hombres de un modo remoto, inmediato. María es nuestra madre porque es madre de Jesús y Él es nuestra vida. Por eso la maternidad de María, según esta teoría, es meramente pasiva. Ella no colabora activa ni positivamente en sus acciones. Ella solo recibe el mandato, ¿verdad? Según dicen algunos teólogos católicos. Otros teólogos conceden algo más y mantienen que la Virgen no solamente es nuestra madre porque ha dado a luz a Jesucristo, sino que es nuestra madre porque es madre prototipo de la Iglesia. Al hacer suya la obra de la redención, María hace suya la obra de la redención porque ella acepta la palabra de Dios, cumple su palabra y tanto así que la cumple que la hace vida en su seno. Entonces, ella al hacer suya la obra de la redención y recibir sus frutos para sí misma y para toda la iglesia, ella transmite a todos los hombres la vida y la gracia de Cristo, a la manera de los santos padres que les explicábamos anteriormente en el paralelismo antitético de Eva María. Entonces, sin embargo, para captar con más profundidad la naturaleza de esta maternidad espiritual, tenemos que distinguir dos elementos. Que la maternidad espiritual respecto a la naturaleza humana es una maternidad objetiva y que la maternidad espiritual respecto a cada hombre concreto es una maternidad subjetiva. Vamos a ver cómo lo explica aquí, si no yo se los explicaré con mis propias palabras. Dice aquí, en relación al primero, que es la maternidad espiritual respecto a la naturaleza humana, es una maternidad objetiva. Esto quiere decir que María engendró a la humanidad, a la vida sobrenatural, cuando biológicamente engendró a Cristo, que es cabeza de la humanidad, ya que en ese instante comenzó la redención, o sea, en ese instante de la concepción de su Hijo Jesucristo, se da la regeneración sobrenatural de todos los hombres y que al pie de la cruz dio a luz a la humanidad redimida, puesto que en aquel acto supremo tuvo lugar la culminación de la salvación. ¿Por qué la culminación de la salvación? Porque el hecho que le da poder a la redención de Cristo es su muerte. Y la reafirmación de su redención es su resurrección. Entonces, la muerte es lo que le da esencia y valor a toda la obra redentora. Entonces, fíjense bien. María es madre espiritual de toda la naturaleza humana, de nuestra naturaleza. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, en la unión hipostática, ella une por su medio a la divinidad con la humanidad, con todos los hombres. Ella aquí lo explica de una manera muy bonita, ¿verdad? Podemos decir entonces que María engendró a toda la humanidad a la vida sobrenatural, porque toda la humanidad, antes de venir Cristo, éramos reos de muerte y de pecado. Estábamos encadenados con el pecado de Adán y Eva. Ella engendra, al engendrar a su Hijo Jesucristo, engendra a toda la humanidad a la vida sobrenatural. A eso le llamamos maternidad objetiva. No obstante, a cada uno de los hombres, el segundo elemento de cómo es esta maternidad,
que decimos en la número 2, maternidad espiritual respecto a cada hombre es una maternidad subjetiva. María concibe espiritualmente a cada hombre cuando recibe la regeneración bautismal y culmina su acción materna en el momento en que los introduce al cielo. Entonces, es subjetiva porque el hombre tiene que poner de su parte. La maternidad objetiva es porque es dada gratuitamente. Nosotros hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Hemos sido trasladados de la oscuridad al lugar de los hijos de Dios. Eso es una maternidad objetiva. Pero cuando es a cada uno de nosotros que podemos poner obstáculos, entonces la Santísima Virgen María en cada uno de nosotros nos concibe espiritualmente cuando recibimos el bautismo, que es un bautismo, es un baño de regeneración. Y la obra de la Santísima Virgen María es durante toda nuestra vida hasta que ella logra que nosotros seamos introducidos en el cielo. El que no logra ser introducido en el cielo por el pecado realmente nunca lo fue hijo de María. Está clara la explicación, no tengo más que agregarle. Número 6. María es nuestra madre. Vamos a quedar aquí, sí, porque esto es muy largo. Demos gracias a la Santísima Virgen María entonces. Ave María, gracia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.